Bueno, en el tema anterior y en la guía anterior habíamos abordado el tema de la regla de 3 simple, que es una forma muy fácil matemáticamente de poder solucionar problemas que tienen que ver con proporcionalidad, principalmente cuando nosotros lo aplicamos en diferentes situaciones de la vida diaria. Sin embargo, la regla de 3 simple se limita, como hemos visto, a la medida de dos magnitudes, es decir, dos cosas que yo les pueda dar, asignar un valor numérico. La regla de 3 compuesta es mucho más útil en el sentido de que podemos relacionar muchas más variables, es decir, muchas más magnitudes. 3, 4, 5, 6, en general, muchísimas más magnitudes. Nosotros nos vamos a limitar a hacer ejercicios, pues a relacionar tres magnitudes simplemente por comodidad del tema, porque puede ser un tema bastante extenso y la idea es limitarnos un poco. Entonces, la regla de tres compuesta nos va a ayudar a solucionar problemas de proporcionalidad con más de dos magnitudes, tres en adelante. Para poder entenderlo fácilmente, lo que he intentado hacer es diseñarles un proceso con paso a paso para que ustedes vayan haciéndolo. La idea es que a través de un ejemplo podamos ir mirando cómo se va aplicando. ¿Listo? Entonces nos presentan la siguiente situación. En la panadería de tu barrio laboran 9 personas que trabajan 8 horas y producen 150 pasteles de manzana. ¿Cuántas horas necesitan 12 trabajadores de igual eficiencia para producir 375 pasteles de manzana? Entonces, para poder solucionar este tipo de problemas, como lo dijimos, el primer paso es necesariamente identificar qué magnitudes nos están colocando en el problema. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles las cosas que yo estoy midiendo? Y estas las podemos obtener a partir de la lectura del texto. Entonces nos dicen lo siguiente, en la panadería de tu barrio laboran 9 personas, miren. Esto ya nos da una idea de que el número de personas es una de las cosas que yo estoy midiendo, que estoy determinando. Sigamos por acá, que trabajan 8 horas. O sea que estas personas trabajan una cierta cantidad de horas, por lo tanto el número de horas sigue siendo otra magnitud o el tiempo de trabajo es otra magnitud que yo estoy midiendo. Y producen 150 pasteles. Nos están hablando de tres cosas diferentes. Las personas que trabajan, el tiempo que trabajan y los pasteles que ellos van haciendo. Entonces ya identificamos las tres variables o las tres magnitudes que nosotros estamos relacionando. La cantidad de trabajadores, ¿verdad? El tiempo de elaboración de los pasteles o las horas de trabajo y la cantidad de pasteles de manzana que los trabajadores hacen. Ahí tenemos entonces los diferentes magnitudes que se están midiendo. En un segundo paso, miren, lo que tenemos que hacer es identificar la magnitud de la incógnita. ¿Cómo la obtenemos? Vamos a ver la lectura. Es decir, ¿qué es lo que me están preguntando? Nos dicen, miren, ¿cuántas horas? Entonces, el hecho de que nos pregunten cuántas horas, sabemos que la pregunta está encaminada a saber cuál es la incógnita estará dentro de la variable o de la magnitud tiempo de elaboración de los pasteles, ¿verdad? Es decir, que X o la variable problema o la incógnita, la pregunta que a mí me hacen es precisamente el tiempo de elaboración de los pasteles. Estos dos pasos son muy importantes porque es lo que nos permite a nosotros empezar a desarrollar el problema. Entonces, muy importante que lo sepamos identificar. ¿Cuál sería el paso 3 que deberíamos aplicar? El paso 3 está encaminado en establecer la relación de las otras magnitudes con la magnitud de la incógnita. Sabemos que tenemos tres magnitudes y que nuestra variable problema, o sea que nuestra incógnita es el tiempo de elaboración de los pasteles, ¿verdad? O las horas de trabajo, podríamos decir, de los trabajadores. Entonces, vamos a ver qué relación tiene con las otras magnitudes. Primero que todo, vamos a ver la relación que tiene con la cantidad de trabajadores. Ustedes saben que si hay muchas más personas trabajando en algo, pues el tiempo que se van a demorar en hacer dicho trabajo es menor. Es decir, que el tiempo de trabajo, el tiempo de elaboración de los pasteles, en relación con la cantidad de trabajadores, sigue una relación inversamente proporcional. Entre más trabajadores, menor es el tiempo de trabajo. Una variable va al contrario que la otra.
Vamos a ver entonces qué relación sigue con la cantidad de pasteles. Ustedes saben que entre más tiempo se esté trabajando, más horas se trabaje, pues la cantidad de pasteles que se va a poder hacer es mucho mayor, ¿verdad? Entre más tiempo de trabajo entre más tiempo de trabajo se ejecute, mayor va a ser la cantidad de pasteles que se puede hacer. Entonces, si mayor es la cantidad, la cantidad de pasteles y mayor el tiempo de elaboración, siguen una relación directamente proporcional. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan y que lo puedan aplicar. ¿Listo? Vamos a hacer unos ejercicios de eso, de tener una situación problema, identificar las variables y después saber qué relación sigue una con la otra. Porque a partir de esto nosotros podemos hacer nuestro problema. Sin esto no vamos a poder hacer nada. Entonces, muy importante repasar la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Paso número 4. Tenemos que colocar la información en una tabla. ¿Listo? Ya hemos aplicado esto en la regla de 3 simple, pero recordémoslo. Siempre que hacemos una tabla para poder desarrollar un problema de regla de 3, lo que tenemos que hacer exactamente es colocar en cada columna el nombre de cada variable. Cantidad de trabajadores, cantidad de pasteles y tiempo de elaboración. Una cosa muy importante. Siempre vamos a colocar, como por comodidad, hagamos este trato entre nosotros, la variable incógnita, es decir, lo que nosotros nos están preguntando, que es el tiempo de elaboración en este caso, la vamos a colocar como en la última columna. Esto con la intención de poder entender mejor la metodología, simplemente. Entonces, la variable incógnita la colocamos de última. Miren, aquí la estoy colocando en la última columna. Entonces, nosotros tenemos que colocar en cada columna una de las magnitudes diferentes. La cantidad de trabajadores es una, la cantidad de pasteles es otra y el tiempo de elaboración es la otra. Y vamos a colocar los datos. ¿Qué nos dicen? Miren. Primero el problema empieza mostrándonos esto, miren. 9 personas trabajan 8 horas al día y producen 150 pasteles. Voy a la tabla. Entonces, ¿qué digo? 9 personas trabajan 8 horas al día, me le coloco en la columna de acá del tiempo, y hacen 150 pasteles. Ahora que nos dicen, ¿cuántas horas? ¿Verdad? La pregunta es, ¿cuántas horas necesitan 12 trabajadores? Entonces, ¿cuántas horas? Sabemos que es X, la incógnita. En la columna de tiempo de elaboración o de horas de trabajo, como quieran llamarla, colocamos la incógnita, miren. Nuestra incógnita, que es muy importante tenerla en cuenta. Dicen, ¿cuántas horas se demorarán en hacer cuando hay 12 trabajadores? Miren, debajo de la columna de tiempo, de la cantidad de trabajadores o el número de trabajadores, coloco el 12 para hacer 375 pasteles. En la columna de cantidad de pasteles coloco el valor de la pregunta, 375. Muy importante que organicen muy bien estos datos. Quiero ver el orden en sus ejercicios con base en esto. Entonces, esta tabla nos va a ayudar muchísimo en este tipo de problemas, aún más que en los ejercicios de regla de 3 simple. Esto va a ser muy útil, esta tabla. Entonces, paso número 4, organizar los datos. El paso número 5 va a ser lo siguiente. Lo que vamos a hacer es plantear las relaciones de proporcionalidad según lo analizado en el paso 3. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver nuestra tabla y vamos a realizar el siguiente procedimiento. Miren, este es el paso, digamos que más importante matemáticamente. Primero que todo, paso número 1. Observen que nuestra tabla viene organizada por columnas, como ya lo vimos. Hagamos de cuenta que estas columnas, el dato de arriba y el dato de abajo es como si estuvieran dividiendo, o sea, son un cociente o la que también llamamos una razón, ¿verdad? Es como si estuviera un dato dividiendo sobre el otro. Primero que todo, colocamos de primero la división o el dato que se encuentra aquí de la incógnita. O sea, este que está aquí lo colocamos de primero, tal cual como viene en la tabla. 8 dividido entre x, mírenlo. 8 dividido entre x. Lo vemos aquí. Lo colocamos tal cual como viene en la tabla, no de ninguna otra forma. Miren, si la tabla dice 8 sobre x, lo colocamos así, 8 sobre x. No hay ningún truco diferente a eso, colocarlo tal cual como viene. Colocamos el signo de igual porque vamos a establecer la relación de proporcionalidad. Entonces, igual. Y vamos a ver, primero, analizamos la variable, la relación que tiene el tiempo de elaboración con la cantidad de pasteles.
Ya vimos en el paso 3 que el tiempo de elaboración y la cantidad de pasteles siguen una relación directamente proporcional. Ojo, si la relación es directamente proporcional, colocamos la división tal cual como viene en la tabla. Es decir, 150 dividido entre 375. Bien, aquí está. 150 dividido entre 375. Fácil. Y ahora vamos a multiplicar por la relación que siguen el tiempo de elaboración con la otra variable, con la cantidad de trabajadores, que como lo vimos es inversamente proporcional. Al ser inversamente proporcional, miren lo que vamos a hacer. Ojo que esto solo se aplica cuando es inversamente proporcional. Aquí la tabla nos dice 9 y abajo 12, es decir, 9 sobre 12. Pero no vamos a colocarlo 9 sobre 12, sino que vamos a invertirlo, miren. Colocamos el 12 arriba y el 9 abajo. 12 sobre 9, tal cual como lo vemos aquí en la aplicación matemática, en la operación. Entonces, ¿qué nos queda? Miren, 8 sobre x es igual a 150 sobre 375 por 12 sobre 9. Y el último paso consiste en aplicar la operación matemática, es decir, aquí vamos a despejar la incógnita que es x. Mucho cuidado, tenemos que recordar sobre la multiplicación de números racionales. Esto es un tema que no se les puede olvidar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, primero que todo, tenemos 8 sobre x y del otro lado del igual, y aquí tenemos una operación, una multiplicación de racionales. Recuerden que la multiplicación de racionales se da en línea recta. Entonces multiplicamos 150 por 12 y abajo 375 por 9. Miren, multiplicamos en línea recta. 150 por 12 nos da 1800 y 375 por 9 nos da 3375. Ahora tenemos que despejar la x. Vamos a recordar cómo hacerlo. Miren, la x se encuentra en la parte de abajo del lado izquierdo del igual. Como está dividiendo, pasa al otro lado, miren, pasa a este lado a multiplicar, como la podemos ver aquí. Y ahora, ya que la tenemos acá arriba, tenemos que dejarla solita de este lado derecho. Por lo tanto, el 3375 que está en la parte de abajo dividiendo a la x, pasa al lado izquierdo del igual a multiplicar. Y el 1800 que está multiplicando a la x, del lado derecho del igual, pasa al lado izquierdo a dividir. Por eso lo observamos acá abajo. El 3375 arriba multiplicando y el otro dividiendo. Y ahora simplemente consiste en operar 8 por 3375 y este lo dividimos entre 1800 y nos da como resultado final 15. Es decir que 15 horas es la respuesta. ¿Qué quiere decir esta? ¿Cuál es la interpretación que nosotros le damos a este problema? Decimos, para que 12 trabajadores hagan 375 pasteles, ellos van a necesitar trabajar al día 15 horas. ¿Sí? Esa es la interpretación que nosotros le damos a nuestro problema. Esta va a ser la base entonces para poder desarrollar los problemas que tienen que ver con la regla de 3 compuesta. La actividad que nosotros nos planeamos es muy sencilla. Primero, el primer punto simplemente es identificar en las situaciones las magnitudes y variables que se miden y la relación de proporcionalidad que existe entre ellas. Miren, por ejemplo, hemos ido a la fuente del pueblo a recoger agua. Sabemos que, miren, 5 botellas de agua de 2 litros cada una pesan 10 kilos, ¿verdad? Estamos midiendo 3 variables diferentes. La idea es que ustedes las identifiquen, por ejemplo, en este punto, y establezcan una de ellas, por lo menos, con una de ellas, qué proporcionalidad siguen las otras dos con esta variable escogida. Es un ejercicio que nos va a ayudar a mejorar y a entender aún mejor la parte de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Y en un segundo punto, utilizando los pasos que ya vimos hace un momento, vamos a intentar solucionar este problema que presentamos aquí. Todo mucha suerte.